esta tarde, esta noche ya, pues quiero llevaros a un pasaje bastante conocido, un incidente por lo menos. Libro segundo de Reyes, capítulo 5. Es el caso de Naamán, aquel general sirio. Y vamos a leer unos cuantos versículos que nos van a servir, espero, de reflexión. Leo segundo libro de Reyes, capítulo 5, empezando en el versículo 1. Dice así. Libro segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es interesante la vida de este hombre Naamán y cómo, pues, creo que es un ejemplo, ¿verdad? También para nosotros. Disculpadme. Naamán tenía cosas que creía importantes, pero cuando llegó el momento de la contrariedad por excelencia, cuando llegó el problema de la lepra, se dio cuenta que ninguna de ellas le era suficiente, ¿verdad? Dice el versículo 1 que Naamán era general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima. Naamán, por su trayectoria militar, por su carácter aguerrido, valeroso, se había ganado un reconocimiento social grande. Estaba considerado, quizá después del rey, de los más importantes en Siria. Era un hombre socialmente considerado, él lo sabía. Era un hombre socialmente admirado y él lo sabía. Seguramente gozaba de un excelente nivel social, pero también de un nivel económico alto. Si quizá lo trasladásemos a nuestro tiempo actual, estoy seguro que Naamán tendría muchos seguidores en las redes sociales, ¿no? En cualquier red social. Pero cuando llegó el momento de la lepra, nada de eso le valió. Ni las influencias sociales, ni el dinero, ni la fama, ni nada.
Naamán también era un hombre aguerrido. Fijaros, dice el versículo 1, este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. No solamente era un hombre valiente, sino que era un hombre valeroso en extremo. Valeroso significa que es una persona valiente, pero que es una persona con eficacia en la valentía. Hay personas que son muy valientes y que son unas locas, valga la expresión, que son unos, lo hacen, son brutos, vamos a decir así, ¿no? Creo que me entendéis. Hay personas que son muy valientes, pero que son ineficientes en el resultado. Sin embargo, era un hombre que había traído, dice, salvación, Dios lo había usado, fijaros, Dios lo había usado para traer bendición a Siria. Es lo que Dios a veces usa personas así también, ¿no? Yo creo que, por lo menos por mi carácter, a mí me gustaría parecerme a Naamán en eso. Ser un hombre que sea valeroso en extremo, que no solamente tenga espíritu de valentía, sino que sea eficaz en todo lo que hago, que traiga victorias al pueblo de Dios. Pero a pesar de la fama, a pesar del reconocimiento, a pesar de su trayectoria militar, nada de eso le valía. Se encontraba ante la gran batalla de su vida. Dice, pero leproso. Hasta ahora Naamán había luchado en 50.000 batallas, es un número alegórico. Había luchado en muchísimas batallas, siempre había salido victorioso contra enemigos, pero ahora el enemigo, que era él propiamente, lo tenía derrotado. Y no había forma ninguna de salir victorioso. Se encontraba ante un enemigo ante el cual su valentía, su estatus, su trayectoria no le valían de nada. Pero Naamán tenía más cosas. Fijaros, dice el versículo 4 que entró Naamán a su señor. Es decir, al rey no le entraba cualquiera. Pidió audiencia y se la dio. Cuando Naamán llegaba a palacio y pedía audiencia al rey, pues el rey le dejaba entrar. Era uno de sus lugartenientes, vamos a decir así, ¿no? Concretamente el rey Ben-Hadad. Y tenía influencias. O sea, tenía amistades, tenía acceso directo al rey, y eso no lo conseguía cualquiera. El rey Ben-Hadad, el rey de Siria, era el gobernante famoso, el gobernante más poderoso a nivel internacional en aquel momento. De hecho, fijaros cómo lo recibe el rey de Israel diciendo, este me quiere llevar por medio. Es decir, cuando se hablaba del imperio sirio, tela marinera, ¿no? El rey, pues, en la amistad que Naamán tenía con el rey, él pidió al rey a ver si el rey le podía echar una mano. Y el rey, pues, envió, dice el versículo 5, 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y consulté con algunos comentaristas y al cambio, lo que le mandó el rey Ben-Hadad al rey de Israel fue 1,5 millones de euros aproximadamente en tiempo actual. Es decir, que lo que le mandó no fue peccata minuta, le mandó un dineral. Y a lo mejor era el presupuesto de varios años. Amán tenía amigos poderosos, tenía amigos famosos, amigos ricos, tenía incluso amistades con los líderes religiosos de Siria, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Nada de eso le valía. A muchos les ocurre hoy igual que a Naamán, y quizá a nosotros también nos pueda ocurrir igual que a Naamán, ¿verdad? Es el hecho de que creemos que a veces las influencias nos pueden traer la bendición de Dios. Creemos incluso a veces que el estar comprometidos con una causa nos puede traer la bendición de Dios. Y cuando creemos que eso nos puede traer la bendición de Dios, es que estamos subestimando el poder de Dios. Porque cuando creo que lo que yo soy, lo que tengo, lo que conozco, me puede dar lo que Dios no me da, y ahora veremos un poco más, entonces estoy olvidando que, como decía antes Eduardo, no hay nadie con más autoridad ni con más poder que el mismo Señor.
Recordamos que el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, y estaban ya empezando a padecer las persecuciones, dice que el Dios le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos nombres no conocería Naamán, verdad? Y a veces nosotros, voy que el pastor tal me dé la bendición, como si eso fuera, si no es del Señor, mal asunto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en los versículos 8 al 12 hemos visto un poco del carácter de Naamán, ¿verdad? Cuando Naamán le dice el siervo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El remedio le había costado, pero más, digamos, para él era más importante su corazón. Dice el versículo 11, Naamán se fue enojado, no se fue disgustado, no se fue ni siquiera decepcionado, se fue todo eso y enfadado, porque el enojo es disgusto, decepción, etcétera, etcétera. Se sintió humillado por Eliseo, diciéndole que se zambullise 7 veces en el Jordán. Su soberbia le lleva a despreciar al profeta, y a veces nuestra soberbia nos lleva a despreciar también a los siervos de Dios. Incluso, fijaros que es muy interesante, a mí ha sido de luz estos días pensar en esto. ¿No hay mejores ríos en mi tierra? Lo digo con todo el respeto. El nacionalismo exacerbado de Naamán le impide recibir la bendición de Dios. Cuando yo creo que mi iglesia es mejor que otra, mi denominación es mejor que otra, mi país, lo que sea, estoy despreciando la bendición de Dios. Porque me salva es Cristo, no una denominación. Su prepotencia, su carácter, su soberbia fueron inútiles para limpiar la lepra de aquel hombre. Tristemente a veces nos puede pasar igual. Quizá hay creyentes a veces que piensan que por llevar muchos años en el Evangelio, por su posición económica o por lo que han ofrendado a la iglesia, gloria a Dios por los que ofrendan grandes cantidades a la iglesia. A mí me gustaría también hacerlo. Pero eso no nos da ningún derecho. Todo eso no soluciona nada. Desde luego, cuando montó en cólera con aquel enfado, él pensó que el profeta se iba a amilanar, ¿verdad? Dice Jeremías 48:30, perdón. Yo conozco su cólera, declara el Señor, pero su cólera es inútil. Sus vanas jactancias nada consiguen. El Señor conoce tu cólera, como conoció la cólera de Naamán, como conoce mi cólera, y el Señor dice, por mucho que te enfades, Jonathan, no vas a conseguir nada de mí si no hay humildad. Pero sus criados se acercaron y le dijeron y le hablaron. Y fijaros el versículo 14. El versículo 14 nos dice que se zambulló 7 veces. Primero tuvo que hacer algo, descender. ¿Sabes? Las grandes batallas se ganan descendiendo. Naamán estaba en la posición de más arriba, pero para llegar a lo más alto, para solucionar su batalla, tuvo que descender, tuvo que humillarse. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Si te dijeran los sabios de nuestra tierra, Naamán, te dijeran que hicieras esto, ¿no lo harías? Sí, es que el sacrificio sería mucho mayor, lo harías. Pero ¿se complace el Señor con los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Primera de Samuel 15:22. El obedecer es mejor, y me gusta mucho esta versión que os traigo, el obedecer es mejor que un sacrificio. A veces las otras versiones traducen que obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que un sacrificio, por muy grande que sea, por muy enorme que sea. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Queridos hermanos,
Todo en la vida de Naamán falló, como muchas veces falla en la nuestra. Solamente cuando Naamán se humilló fue bendecido. Si tú y yo no descendemos, no vamos a ser bendecidos. Es difícil obedecer, ¿verdad? Un general del ejército de Siria obedeciendo a un siervo de Dios de una nación enemiga. El que se humilla será enaltecido. El que desciende será levantado. Seguro que todos, queridos hermanos, en este momento tenemos alguna lepra en nuestra vida. Llámese carácter, llámese dolor, llámese frustración. Todos tenemos algo que nos parece difícil en nuestra vida. Naamán decía, con todo lo que saben los médicos de Siria, me va a decir a mí que nada más que con agua. Todos tenemos alguna lepra en nuestras vidas. Carácter, a veces el rencor, lo que sea. Cada uno sabe su lepra. Todos tenemos temores. Dice el salmista en el Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Salmo 34:4 y 5. El rostro de Naamán estaba cubierto de lepra, pero cuando dejó que el Señor actuase, el rostro de Naamán cambió. ¿Sabes? Dios sigue haciendo maravillas hoy en medio de su pueblo. Y cada uno de nosotros es un Naamán, como decía hace un instante, con una lepra, pero Dios quiere hacer cosas imposibles en nuestra vida. Como decía Eduardo, Dios es poderoso para salvar. Y citaba después a Pablo en Efesios, poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos. ¿Hay alguna cosa difícil? Termino con las palabras de Jesús. Mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Pues que